Bueno, entonces les voy a explicar de nuevo. Esta era la estructura de la pared celular gram positiva, ¿sí? Tenemos la membrana plasmática y tenemos todo lo que es la pared celular. Entonces, la pared celular está constituida por el peptidoglicano, pero además tenemos algunas proteínas y ácidos asociados. El peptidoglicano corresponde más o menos en estas bacterias al 60% de la pared celular, tiene muchas capas, hasta 40 o 50 capas de peptidoglicano, digamos, esos polímeros lineales que vimos anteriormente, podemos tener muchas capas de esos polímeros de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico constituyendo la pared de las gram positivas. Tenemos también una molécula que es propia solamente de las bacterias gram positivas, que son los ácidos teicoicos, ¿sí? Que son polímeros de glicerol ribitol fosfato. Estos ácidos teicoicos están embutidos en la pared y funcionan como antígenos, es decir, también pueden despertar la respuesta inmune cuando una bacteria ingresa a nuestro organismo. Y también existen los ácidos lipoteicoicos, que son ácidos teicoicos que están unidas a la membrana plasmática, entonces tienen una porción lipídica. Esta estructura de las paredes celulares gram positivas, ya vamos a ver que son mucho menos complejas que la estructura que presentan las bacterias gram negativas. Profe, disculpe, una pregunta. Entonces, sí. ¿Cómo era lo del Sí, ácido? decime. ¿Sí puedo volver al anterior? ¿El ácido teicoico? Sí. Sí. ¿Cuál era la Los función? ácidos teicoicos pueden ser antígenos, ¿sí? Cuando una molécula que es un antígeno es una molécula que cuando ingresa a tu cuerpo la reconoce como extraña, ¿sí? Entonces, un antígeno puede estar presente en la superficie de una bacteria, o un antígeno puede ser alguna otra molécula que consumas o que tengas contacto. En este caso, en la pared celular están estos ácidos teicoicos que forman parte de la pared celular, pero que además actúan como antígenos. Entonces, cuando una bacteria ingresa a tu cuerpo, invade tu cuerpo, el sistema inmune reconoce estos ácidos teicoicos como algo raro, que no existe en las células procariotas y que no hay en nuestro cuerpo, y entonces se despierta la respuesta inmune y tus defensas pueden contener esa infección. ¿Te quedó claro? Sí, pero ¿qué función cumple la membrana? O sea, ¿precisamente No, como estructural o cómo sería dentro de, digamos, de la función? claro, son estructurales, son proteínas que también tienen otras funciones que son más complejas, pero la función más importante que tienen que son antígenos, o sea, su función no es ser antígenos, digamos, es algo que aparte que sucede cuando estas bacterias ingresan a tu cuerpo, pero no están en la membrana, están en la pared celular. Ah, perdón, sí. Claro, gracias, profe. Claro, están embutidos en la pared celular de las bacterias y tienen numerosas funciones en reconocimiento, tienen otras funciones que son más complejas, pero algo muy importante es que funcionan como antígenos. Bien. Profe, perdón que le moleste, ¿podría poner el puntero rojo? Porque no veo bien la fecha cuando va explicando y va indicando. No puedo poner el puntero rojo porque cuando hago la presentación, este tipo de presentación, poner la presentación de otra manera, digamos, que donde puedo poner el puntero rojo, se ve muy chiquita la presentación, ya lo probamos, o sea, para poder verlos ustedes y escucharlos, y poner la presentación, eso ustedes la verían mucho más chiquita, entonces no tengo el puntero rojo. Si quieren, lo que puedo hacer es marcar más despacio para que ustedes puedan ver a dónde estoy señalando. Ustedes córtenme porque por ahí yo voy rápido y no me doy cuenta, córtenme cuando ustedes vean que no señalé algo, que no entendieron algo, no hay problema, me corten y yo se los vuelvo a señalar. Listo, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces vamos a ver la estructura de la pared celular gram negativa. En este caso tenemos la membrana plasmática, ¿sí? Nuevamente, por fuera de la membrana plasmática tenemos todo lo que es la pared celular. Y ya a simple vista ustedes ven por la foto, el dibujo, perdón, que es mucho más compleja que la de las gram positivas. Entonces tenemos el peptidoglicano, es esta capita que ven acá.
El peptidoglicano de las bacterias gram negativas constituye solamente el 10% de la pared aproximadamente, 5 o 10%, y puede tener de 1 a 3 capas nomás. O sea, es muy poquitas las capas apiladas de peptidoglicano que hay en las bacterias gram negativas. Hay un espacio que se forma en estas bacterias que se llama periplasma, que es el espacio que está de la membrana celular hasta la cara interna de otra membrana que tienen las bacterias gram negativas, que se denomina membrana externa. Dentro de este espacio periplasmático tenemos al peptidoglicano, pero también tenemos numerosas enzimas que participan en la degradación de azúcares y otros sustratos. Luego tenemos la membrana externa, que es todo lo que ustedes ven acá. Esta membrana externa es muy similar en su cara interna, es decir, en esta parte, a la membrana plasmática común. Sin embargo, en su cara externa, como ustedes verán, tiene un montón de cosas que son muy distintas a una membrana común. Pero, básicamente, es una membrana, ¿sí? Esta membrana tiene constitutivamente como molécula más importante el LPS, el lipopolisacárido. Y se llama así porque tiene una parte lipídica y una parte que está constituida por polisacáridos. Entonces, la parte lipídica es este cuadradito amarillo que ustedes ven ahí, que se denomina lípido A. Y es muy importante porque el lípido A es tóxico, porque funciona como una endotoxina para animales y para el hombre. Es decir, cuando a uno lo invade una bacteria gram negativa que tiene este lípido A, todas tienen el lípido A en su membrana, en la cara externa, este lípido A se convierte en una endotoxina y eso puede generar enfermedades de diversos tipos, ¿sí? Entonces tenemos el lípido A y pegado al lípido A tenemos la cadena de polisacáridos. Tenemos un oligosacárido cortito que se denomina corionúcleo y después tenemos otro oligosacárido que se denomina antígeno O. También funciona como un antígeno, como les expliqué anteriormente, pero este es muy importante porque este antígeno O es diferente en cada especie y entonces me va a definir las subvariedades de las distintas bacterias. Entonces, para resumir, las bacterias gram negativas tienen una capa de peptidoglicano mucho más pequeña, que constituye el 10% nomás de la pared celular de estas bacterias, tiene 1 a 3 capas. Por fuera de este peptidoglicano, estas bacterias tienen una membrana externa que es muy compleja y que contiene como estructura más importante el lipopolisacárido, que está constituida por una parte lipídica, que es el lípido A, pero también por una parte de sacáridos, de polisacáridos, que es el corionúcleo y el antígeno O, que este es un antígeno específico de cada especie bacteriana. Y también tienen, como ustedes ven ahí, las porinas, que son propias también de las bacterias gram negativas y permiten el paso de algunas moléculas solubles desde el exterior de la célula hacia el espacio periplasmático para que las enzimas que están en ese espacio las puedan degradar. Bueno, eso es todo lo referente a la pared celular del dominio bacteria. Vamos a ver que hay otros procariotas. Dijimos que dentro de los otros procariotas tenemos procariotas del dominio arquea. Los procariotas del dominio arquea no tienen peptidoglicano en su pared, sino que presentan en su mayoría una sustancia muy parecida que se denomina pseudopeptidoglicano o pseudomureína. No vamos a entrar en detalles en cómo es la estructura de la pseudomureína, solamente para que sepan que tienen otro tipo de pared celular. Y después, como algo raro, porque en general dijimos que todos los procariotas poseen pared celular, están los micoplasmas, que son procariotas, pero que no tienen paredes celulares, causan diversas enfermedades infecciosas importantes en el hombre, y no tienen paredes celulares por una cuestión, porque tienen membranas celulares muy gruesas, que les permiten resistir estas diferencias de presión osmótica y además viven en ambientes osmóticamente protegidos, como por ejemplo el interior de las células. Es decir, muchas veces estas bacterias se meten adentro de células en el cuerpo humano y de esa manera pueden vivir sin sus paredes celulares. Bueno, otro elemento común es la membrana celular. La membrana celular no me voy a detener
explicarlo porque ustedes ya la vieron seguramente en biología celular, que es una bicapa lipídica que participa en el transporte selectivo de diversas sustancias a uno u otro lado de la membrana, que en la membrana se produce también la síntesis de ATP, y que tenemos fosfolípidos con colas hidrofóbicas y cabezas hidrofílicas, y proteínas embutidas en la membrana, es decir, transmembrana, que la atraviesan, y algunas periféricas que no la atraviesan e intervienen en el transporte. En el dominio bacteria, las membranas celulares son muy parecidas a los de los eucariotas, como ustedes ven. Sin embargo, en el dominio arquea son un poco diferentes, y no me voy a detener tampoco a puntualizar cuál es la diferencia, solamente decirles que en las bacterias hay fosfolípidos de ácidos grasos, y en las arqueas tenemos cadenas de isopreno que están unidas por enlaces éter, y en las bacterias, en el dominio bacteria, por enlaces éter. Lo importante que quiero que sepan es que las membranas son distintas, y que en el dominio bacteria forman una bicapa lipídica, pero que en el dominio arquea forman una monocapa lipídica, y esto justamente hace que estas bacterias puedan ser muy resistentes debido a las membranas que tienen, que son monocapas y que tienen estas cadenas de isopreno, a las condiciones ambientales adversas como las altas temperaturas, los pH extremos o las altas salinidades, ¿sí? Por eso viven en ambientes extremos, tienen estas adaptaciones. Bueno, el citoplasma bacteriano también es un elemento común, tampoco me voy a detallar mucho esto porque es como el citoplasma, es similar al citoplasma de cualquier otra célula, que es un sistema coloidal formado por un 85% de agua, pero tiene también minerales, macromoléculas y enzimas. Y en el citoplasma de las bacterias se pueden observar inclusiones, gránulos y vacuolas, pero nunca orgánulos, porque los procariotas no tienen orgánulos. El genoma bacteriano es otro elemento común. El genoma bacteriano está constituido, dijimos, por un cromosoma circular de ADN de doble cadena, pero este cromosoma es único. Tienen un solo cromosoma y es circular. Este cromosoma está súper enrollado, y en general la ubicación en la célula, como ustedes ven acá en la fotito, que lo ven coloreado de rojo, es central. En esta zona, como no hay una membrana que rodea este cromosoma, la vamos a llamar zona nuclear o nucleoide, porque no contiene envoltura nuclear. El ADN de los procariotas no presenta histonas, pero sí presenta iones magnesios que neutralizan la carga negativa de este. ¿Cuál es la función del cromosoma? Bueno, posee la información genética de la célula. Se puede utilizar para la clasificación taxonómica de algunas células o diagnóstico directo por PCR, pero también es el sitio diana de antimicrobianos, ¿sí? Hay algunos antibióticos que pueden actuar justamente destruyendo el ADN de las células procariotas. Bueno, ¿cómo se replica este cromosoma circular en los procariotas? Bueno, este cromosoma circular comienza su replicación en un sitio que se denomina origen de replicación. Este origen de replicación está pegado a la membrana plasmática de las células procariotas, en una estructura que es una invaginación de la membrana que se denomina mesosoma, y que ancla, ya después vamos a ver cómo es el mesosoma, ancla el cromosoma a la membrana para que se pueda replicar. Luego que se inicia la replicación se dirige hacia dos extremos del cromosoma, formando lo que se denominan horquillas de replicación, donde las DNA polimerasas empiezan a generar el ADN nuevo sobre las cadenas molde. Luego se termina de replicar el cromosoma, y entonces tenemos los cromosomas circulares replicados. ¿Cuándo los procariotas replican su cromosoma? Generalmente para hacer dos cosas, o para dividirse por fisión binaria, es decir, incrementar su población, o para esporular, que es otro proceso que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo hacen para dividirse por este proceso que vamos a denominar fisión binaria los procariotas? Bueno, un procariota con su genoma divide su genoma,
una vez que divide su genoma, estos genomas se posicionan hacia un lado y otro de las células, porque estas células se alargan, y en el medio de las células comienzan a formarse septos, que son como unos tabiques, donde se invagina la membrana plasmática, pero también se produce una invaginación de la pared celular, hasta que estas dos células se separan por completo y tenemos dos células hijas. Estas dos células hijas formadas son idénticas entre sí e idénticas a la célula original que les dio origen. En todo este pasaje ocurrió una generación, es decir, de una célula ahora tengo dos células hijas. Esto es muy importante y es lo que hace que los microorganismos, como les dije anteriormente, se puedan dividir muy rápidamente y en forma exponencial, ya que luego estas dos células hijas se pueden volver a dividir y formar 4 células hijas, 16, y así sucesivamente, siempre en una progresión geométrica del número 2, ¿sí? Eso ya lo va a explicar muy bien la profe cuando vean crecimiento microbiano.